No estaba bajando así y dice que sonamos reciente. No te metas, déjame quedar amigo. Dándote la foto de texto. Y tú como nos pegabas, como un chapas de hombre. Cállate, Bien, jóvenes, continuamos. Para que no estás más corriendo, se te está aquí. Bien, decíamos, ¿no? Entre control y casos y controles, que es una relación entre uno. Los casos serían los enfermos y los controles serían los sanos, con el cual hay que comparar. A este tipo de estudio, que es de los más utilizados en la investigación, se les podría describir como un procedimiento epidemiológico analítico, no experimental con un sentido retrospectivo, ya que partiendo del efecto se estudian sus antecedentes en el que se seleccionan dos grupos de sujetos llamados casos y controles según tengan o no la enfermedad. No es el objetivo de este apartado realizar una revisión exhaustiva del diseño de este tipo de estudios, por lo que resumiremos diciendo que la selección de los casos debe establecer de forma clara y explícita la definición de la enfermedad y los criterios de inclusión. Los casos deben ser incidentes, ya que los casos prevalentes nos van a llevar a Cambian sus hábitos. Cambian sus hábitos en relación con la exposición. Los casos prevalentes pueden ser los sobrevivientes de casos incidentes y la supervisión con la exposición. La selección del grupo control debe tener en cuenta la función del grupo control, que es estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Bueno, en el fondo es sanos contra enfermos, ¿no? A ver si hay o no representativos de la población de donde provienen los casos. Con esto quiere decir que deben ser de un mismo lugar tanto los casos como los controles, de un mismo lugar. Los casos y los proceden de una misma forma. De lo contrario, no habría una buena comparación. Los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuestos, ¿no? Entonces, eso es muy importante ver que sean de una misma población los controles que pudiera haber. Estudio de cohortes o de seguimiento. En este tipo de estudio, los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. En este momento, todos están libres de la enfermedad de interés y su influencia
de aparición del fenómeno que nos interesa. O sea, un estado, un cohorte significa un seguimiento en un momento dado, ¿no? A una población sobre determinada patología. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la enfermedad sería mayor en el grupo de expuestos, podemos concluir que existe una asociación estadística entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad. Los estudios de cohortes pueden ser prospectivos y retrospectivos. Prospectivos en el sentido de que de acá hacia adelante serían los casos. Y retrospectivos de acá hacia atrás. Es decir, de enero a agosto, por ejemplo, sería un estudio retrospectivo. Y de aquí de septiembre, octubre a diciembre sería un estudio prospectivo. En los retrospectivos, tanto la exposición como la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio se inició. En los prospectivos, la exposición pudo haber ocurrido o no, pero desde luego lo que aún no ha sucedido se tendría que ver dependiendo del correr de los meses, ¿no? Si dijimos hasta diciembre, habrá que esperar casos hasta diciembre. Ensayos clínicos, ventajas y limitaciones. Tiene un mayor control en el diseño, hay menos posibilidad de sesgos o errores, debido a la selección aleatoria con otras experiencias, tiene un costo elevado. Hay limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición. Hay dificultades en la generalización debido a la selección y a la propia Hay estudios de cohortes, tiene ventajas también y limitaciones. Estiman la incidencia, hay mejor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición. Tiene un costo elevado, dificultad en la ejecución. No son útiles en enfermedades raras. Requieren generalmente un tamaño muestral elevado. El paso del tiempo. El paso del tiempo. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos. Y hay posibilidad de pérdida en el seguimiento. Posibilidad de pérdida en el seguimiento. Estudios de casos y controles, ventajas, limitaciones. Relativamente menos costosos que los estudios de seguimiento, indicaciones para el estudio de enfermedades raras, permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad, no estiman directamente la incidencia, tienen facilidad de introducir sesgos de selección y o información. O sea, fácil de introducir errores, ¿no? De selección y de información. La secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. Estudios transversales, ventajas y limitaciones. Igualmente son fáciles de ejecutar, relativamente poco costosos, por sí mismos no sirven para la investigación causal. Se pueden estudiar varias a la vez. Caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables. Precisan poco tiempo para su ejecución. Son útiles en la planificación y administración sanitaria. Identifican el nivel de salud, los grupos vulnerables y la prevalencia.
es decir, casos antiguos y nuevos. No son útiles en enfermedades raras ni de corta duración. Hay posibilidad de sesgos, de errores, de información y de selección. Estudios experimentales se utilizan para actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitarias. Los estudios experimentales pueden ser considerados terapéuticos y preventivos. Los terapéuticos o de prevención secundaria se realizan con pacientes con una enfermedad determinada que determinan la capacidad de un agente o un procedimiento para disminuir síntomas, para prevenir la recurrencia o para reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad. Los preventivos o de prevención primaria evalúan si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Por ello, los estudios experimentales preventivos se realizan entre individuos sanos que están a riesgo de desarrollar una enfermedad. Esta intervención puede ser sobre una base individual o comunitaria a toda una población determinada. Sobre una base individual o comunitaria a toda una población determinada. Estudios experimentales. Ahora hablamos de ensayos de campo. Estos tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla. Y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas. Ensayos comunitarios. Incluyen intervenciones sobre bases comunitarias amplias. Este tipo de diseños suelen ser cuasi experimentales. Existe manipulación, pero no aleatorización, en los que una o varias comunidades recibirán la intervención mientras que otras servirán como control. Los estudios experimentales, si tienen un diseño cuidadoso con un tamaño muestral suficiente, sería un proceso de aleatorización adecuado, una intervención y un seguimiento perfectamente controlado que puede proporcionar evidencias muy fuertes que nos permitan emitir juicios sobre la existencia de relaciones causales entre las variables. Vigilancia en salud pública o vigilancia epidemiológica. Es el conjunto de actividades que permite reunir información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad, detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteración de factores condicionales, con el fin de recomendar oportunamente sobre bases firmes las medidas indicadas eficientes que lleven al control de la enfermedad o de los problemas o eventos de salud. Notificación obligatoria de casos en Bolivia para algunas patologías. Formularios utilizados de acuerdo a la importancia de las patologías. Rol del médico en la vigilancia epidemiológica. Vigilancia en laboratorio, que es la que va a determinar un diagnóstico definitivo. Concepto de vigilancia epidemiológica. Es la observación y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de enfermedades. También se lo considera como la información para la acción. La información para la acción. Actividades
que debe ser precedida por una cuidadosa selección de las enfermedades o condiciones que serán objeto de vigilancia epidemiológica de los datos a recolectar y del mecanismo de recolección y su frecuencia. Una vez definidos los datos necesarios, los pasos a seguir son: 1. Identificar las personas o servicios, médicos, auxiliares, hospitales, registros civil libres comunales que puedan proveer datos. 2. Establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos entre los notificantes y el servicio de salud. Formularios, visitas a los servicios, teléfonos, etc. Y la frecuencia con que deben ser notificados. 3. Organizar registros simples de datos en el servicio de salud a través de tarjetas, libros, ficheros, etc. Análisis e interpretación. La consolidación y presentación es el agrupamiento y ordenamiento de los datos recolectados en cuadros, figuras o mapas, que pueden facilitar su análisis e interpretación. Tiene propósitos como, por ejemplo, establecer las tendencias de la enfermedad a fin de detectar los incrementos, descensos o cambios que puedan ocurrir en su comportamiento. 2. Identificar los factores asociados con el posible incremento o descenso de casos o defunciones e identificar los grupos sujetos a mayor riesgo. 3. Identificar las áreas en que puedan aplicar las medidas de control. Tenemos también la ejecución de acciones de prevención o control como tercer paso de actividades básicas. Y acá vemos que se iniciará tan pronto como será posible la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuadas a la situación, que tendrían que ser más oportunas y eficaces. Y por último, tuviéramos el cuarto de mecanismos de acción, diseminación de la información. La información deberá ser periódica para que resulte el análisis e interpretación de los datos base para la toma de medidas de control, con participación de la comunidad para tener una imagen más amplia e integral del problema sujeto de control. A nivel local deberá efectuarse de la siguiente manera: reuniones de trabajo, por radio, por periódico, contactos personales, etc. Con mayor eficacia si el informe es publicado y distribuido a los interesados. Elementos de la vigilancia epidemiológica. La información usada para la vigilancia epidemiológica se compone básicamente de los siguientes elementos. Por ejemplo, casos y muertes, que son los datos obtenidos del estudio de los casos y las muertes, ¿no?, debidas a determinadas enfermedades. 2. Resultados de laboratorio. Son los datos obtenidos de las actividades de rutina de los laboratorios que nos dan a ciencia cabal un diagnóstico. 3. Medidas de prevención y control. Son los datos obtenidos en general de los programas. Medio ambiente son los datos obtenidos sobre condiciones ambientales, cobertura y calidad de los servicios de agua, cobertura de población con servicios de eliminación de excretas y basuras, niveles de contaminación aérea, acústica y visual. 5. Vectores. Son los datos sobre los tipos de vectores existentes en el área, su distribución geográfica, sus hábitos y su nivel de resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. Continuando, reservorios, otro elemento.
son los datos sobre la existencia y tipo de portadores humanos y sobre tipos y distribución de reservorios animales. Otro elemento sería la población, donde están los datos sobre el tamaño de la población, su composición por edad, por sexo y otras variables, su distribución geográfica, movimientos migratorios, susceptibilidad, resistencia a determinadas enfermedades. Mecanismos de la obtención de datos. Mecanismos de la obtención de datos. Uno sería la notificación, que es el procedimiento a través del cual el personal de salud informa rutinariamente a los encargados de los programas sobre los casos y otros eventos. Ejemplo, servicios de salud. Otro mecanismo, registros, que son anotaciones regulares de determinados eventos realizadas por los servicios de salud privados o estatales. Muertes, nacimientos, vacunaciones, casos hospitalizados. Y por último tenemos los rumores, investigación epidemiológica y encuestas. Los rumores que se refieren a las opiniones populares espontáneas se originan en la comunidad y son divulgadas por sus líderes o por los periódicos. La investigación epidemiológica, que es el procedimiento a través del cual se busca activamente la información complementaria sobre uno o varios casos de determinadas enfermedades. Y por último tuviéramos las encuestas, que son procedimientos en general eventuales a través de los cuales se obtiene la información sobre las características de las poblaciones. Nuestro próximo tema, estudio de casos y controles. Bien, creo que hay una exposición pendiente, no sé si ha llegado la compañera. Bien, creo que todavía no ha llegado, entonces vamos a tener un video sobre epidemiología analítica. Analítica ahora, que a diferencia de la descriptiva, hablar de hipótesis, de concepto de una manera muy superficial, por si acaso. Vamos a hablar del error aleatorio, vamos a hablar también de los errores sistemáticos, también llamados sesgos, que se preguntan mucho, por si acaso. Vamos a ver varios ejemplos, en el sentido en que la forma en que se preguntan habitualmente es con un caso en que hay que identificar qué tipo de sesgo hay. Y finalmente vamos a mencionar los conceptos de validez, fiabilidad y relevancia clínica, ¿ya? Así que empecemos. Va a ser una clase un poquito densa, pero no tan densa como la anterior, ¿ya? Empecemos con los criterios de causalidad de Bradford-Hicks, ¿ya? Que son todos los que están ahí, ¿ya? Número uno está el criterio de asociación o de fuerza de asociación, que tiene que ver que al aumentar la frecuencia de la causa, aumenta la frecuencia del efecto, ¿ya? Y se mide con el riesgo relativo y con el odds ratio, que son las medidas de asociación que las vamos a ver después, por si acaso, ¿ya? Luego está la congruencia, que se refiere a que varios estudios que busquen como esta misma relación de causa-efecto vengan con resultados similares. Uno dice son congruentes entre sí, les creo un poco más, ¿ya?
Luego de esto viene la reproductibilidad, que se refiere a que el estudio sea replicable, perdón. Y esto tiene relación con algunos eventos que ocurren solamente una vez. Por ejemplo, que hay una pandemia de coronavirus y uno se queda con la duda de cuál habrá sido el origen del coronavirus, si habrá sido o lo que sea. En el sentido en que no hay algo como que se pueda replicar, ¿ya? Aparte de esto de acá está la relación dosis-efecto, que es bien obvio. En el fondo, si yo a mayor dosis tengo un mayor efecto, lo más probable es que lo que yo estoy administrando sea la causa de ese efecto, ¿ya? Luego de esto viene la plausibilidad biológica, que es un concepto que se ha preguntado y que hay que tenerlo bien claro, que es que viene con una explicación científica racional. Por ejemplo, si yo digo con el coronavirus, digamos, ¿cierto? Que el coronavirus va y produce esta como reacción en los pulmones muy grave porque hay una activación de la cascada inflamatoria con infiltración de, no sé, linfocitos T y macrófagos, bla, 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 y lo explico todo científicamente aceptable. Uno dice, hay una plausibilidad biológica, ¿ya? Si por el contrario voy y digo, el coronavirus es malo de adentro y por eso es que va y afecta a la... A la gente con odio en su corazón, uno dice, no, eso es un invento de alguien que no sabe ciencia, ¿ya? Ahora, la secuencia temporal, y ahí va con un asterisco en el sentido en que se considera el único sine qua non, según algunos autores, o sea, es el que debe estar sí o sí, que la causa ocurra antes que el efecto. En el sentido en que si yo tengo el efecto antes que la causa, obviamente no puede ser como efecto de esa causa, ¿ya? Bueno, sonó un poquito raro, pero está bien dicho en este caso. Pero la secuencia temporal es esto, que la causa... antes de que se produzca el efecto y de esa manera puede ser la causa, ¿ya? Luego está la especificidad, que quiere decir que esta causa va y genera un único efecto. Ahora, que queden bien claros, los criterios de causalidad en general no tienen por qué estar todos, ¿ya? Sino que basta que estén algunos, ¿ya? Aparte de esto, la analogía, que una causa similar vaya y genere un efecto similar. Ejemplo, voy a intentar usar un nuevo antibiótico y veo que tiene un efecto similar al antibiótico que era bien parecido. Ya yo digo, yo puedo imaginarme que justamente este nuevo antibiótico es la causa de este efecto que ya había visto antes en un antibiótico similar, ¿ya? Aparte de esto está la evidencia experimental, que es importante. Que en el momento en que yo ya empiezo a hacer un ensayo clínico, yo ya empiezo a hacer un estudio en el cual intervengo, o sea, un estudio experimental, en ese momento es cuando al fin obtengo la información más como indiscutible, ¿ya? Y finalmente está el tema de la cesación de la exposición, que es donde yo retiro la causa. Y con eso cesa el efecto, ¿ya? Se han preguntado varias de estas cosas, ¿ya? Y las vamos a repasar con un ejemplo bien rápido. En el caso de la asociación se preguntó de esta forma:
Hay 4 estudios que muestran que hay riesgos relativos entre 3 y 4 para este factor de riesgo en relación a una determinada enfermedad. Ya uno dice, me están dando un riesgo relativo entre 3 y 4, así que uno dice, hay fuerza de asociación. Lo malo es que también había congruencia en el sentido de que los ensayos clínicos me mostraban un resultado similar, ¿ya? La plausibilidad biológica se preguntó igualmente cómo se ha entendido que la úlcera se genera por la inflamación gatillada por el Helicobacter pylori, y uno dice, bueno, en ese caso habría una explicación situacional, ¿ya? Y se preguntó también la cesación de la exposición, y se preguntó de esta forma, se ha visto que el tratar al Helicobacter pylori disminuye la recurrencia de las úlceras, y en este caso, ¿qué criterio de causalidad que se está como evaluando? Y sería el de la cesación de la exposición, en el sentido en que deja de estar la causa, deja de estar el Helicobacter pylori, y eso disminuye la recurrencia de la úlcera, que sería el efecto, ¿ya? Ahora, hablemos un poquito de los test de hipótesis, ¿ya? Habitualmente yo tengo 2 hipótesis, una la H0 o hipótesis nula versus la H1 o hipótesis alternativa, ¿ya? Y la como grupos de intervención, etcétera, o bien la característica que yo estoy buscando acá sí está presente, ¿ya? Ahora, con el test de hipótesis, yo hago un trabajo estadístico, y determino el error aleatorio, ¿ya? Que quede bien claro, es el error causado por el azar, ¿ya? Y que quede bien claro desde antes, la forma de yo disminuir el error aleatorio es aumentando el tamaño muestral. Así que quede bien claro, las muestras muy pequeñas vienen habitualmente con un riesgo. Más alto de que haya error aleatorio, ¿ya? Así que aumentar el N, aumentar el tamaño muestral es lo que más ayuda para disminuir este tipo de error, ¿ya? Ahora, el error aleatorio, ¿cierto? Que es de 2 tipos. Por un lado está el error tipo 1, que también se llama error alfa, y por otro lado está el error tipo 2, que también se llama error beta, ¿ya? Y más o menos lo que significa son esto que está acá. El tipo 1 es decir, sí, hay diferencia, pero en verdad no había diferencia, ¿ya? En el sentido que hay un error, me equivoqué, ¿cierto? El tipo 2 o beta es, no hay ninguna diferencia, pero la verdad es que sí había diferencia, ¿ya? Ahora, de los dos se considera más. Grave el tipo 1, por si acaso. El decir, esto sí sirve, este medicamento sí es útil, esta vacuna sí es buena, esta es la causa de esto, y resulta que al final no lo era, eso se considera más grave. Así que habitualmente lo que uno va y utiliza como para definir si un medicamento o un tratamiento es bueno o no, es el riesgo de caer en un error tipo 1, ¿ya? De hecho, eso se calcula con el famoso número P, que
El número P es la probabilidad de cometer un error tipo 1, es la probabilidad de alfa, del error tipo alfa, ¿ya? Y por regla general se dice que si es muy bajito, si es un riesgo menor a 0,05, que es lo mismo decir menor a 5%, en ese caso va y gana H1. O sea, cuando me dice hay diferencia y el P es de 3%, por ejemplo, yo digo sí, efectivamente hay diferencia y estas diferencias son estadísticamente significativas, ¿ya? Si es que en cambio es mayor o igual a... a 0,05 o mayor o igual a 5%, en ese caso yo digo, mira, había diferencias, pero no puedo descartar H0 en el sentido en que son diferencias que no son estadísticamente significativas, porque el riesgo de estar cometiendo un error tipo 1 es muy alto, es mayor a 5%, que es lo máximo que se aguanta como por convención científica, ¿ya? Ahora, y la típica pregunta es, ¿y cómo se calcula esto? Y la verdad es que se calcula con todos estos test de chi cuadrado, test de Stewart, análisis de varianza, etcétera, que afortunadamente no se han preguntado los últimos 7 años. Así que no lo vamos a enseñar, aunque sea como sea, está en el resumen, así que si lo quieren buscar, lo buscan ahí, ¿ya? Ahora, sigamos con el siguiente tipo de error, que son los errores sistemáticos, que es sinónimo de un sesgo, por si acaso, ¿ya? En este caso hay distintos tipos de sesgos, uno de los más frecuentes son los sesgos de selección, ¿ya? Que son en los cuales yo voy y selecciono a una muestra que no es representativa de la población, ¿ya? De ahí vamos a ver algunos ejemplos, que aquí la forma ideal de evitar este sesgo es mediante la aleatorización. Ejemplo, si yo voy a comparar dos medicamentos, yo voy... y a mi muestra la aleatorizo, ¿cierto? Y mando unos para un lado y mando otros como para el otro lado por azar, y de manera como por el mismo azar le asigno un medicamento o el otro, ¿ya? Ahora, uno de los tipos de sesgos de selección es el sesgo de exclusión, que lo que yo hago es dejar fuera a un grupo relativamente importante en un estudio. Ejemplo, estoy estudiando algo que tenga que ver con el COVID y dejo fuera a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, que obviamente ya sabemos que los factores de riesgo cardiovascular se asocian a que se agrave el COVID, así que dejarlos fuera sería un sesgo de exclusión, ¿ya? Luego están los sesgos de información, que también se llaman sesgos de medida, por si acaso, o sesgos de medición. Y que, en resumidas cuentas, que se mide mal, ¿ya? Ahora, las causas por las cuales se está midiendo mal y se está obteniendo una información inadecuada, ¿cierto? Es que el instrumento es malo, ya sea porque no... no está calibrado o no está validado, por ejemplo, ¿ya? O bien hay un sesgo del evaluador, que él está evaluando mal, o del evaluado, que me está dando una información que no es correcta, y en general, como para evitar este tipo de
de sesgo del evaluador y del sujeto de estudio, ¿cierto? Se usa el famoso doble signo, en el sentido de que ni el evaluador ni el evaluado sabe con qué medicamento está, y de esa forma